Gloria a Dios. Tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Su hermano Plinio Candelaria, una vez más con ustedes. Esta vez hablaremos de los salmos. Y si bien haré un tratamiento del salmo primero, del salmo, más que primero, más que uno es primero, voy a hacer una introducción general al libro de los Salmos. Y comenzaré por algo que en la traducción se nos lo perdimos. Ustedes y yo, todos los que de alguna manera tenemos conciencia de la alimentación, sabemos que cuando los industriales, las personas que trabajan los alimentos, industrializan la piña, el queso, la leche, el aguacate, el arroz, y dicen enriquecido, qué sé yo qué, le quitan algo, ¿no? Algo le quitan, y entonces pues el asunto nos llega supuestamente enriquecido, pero realmente empobrecido. Porque lo que hizo Dios no puede ser igualado siquiera, ni igualado por el hombre. Bueno, pues en la traducción de toda la Escritura, y me quiero referir en esta ocasión en lo que concierne al libro de los Salmos, se ha perdido muchas cosas. Quiero tocar el título. Empezaré por el título. El libro de los Salmos originalmente se llama, Dios lo denominó alabanzas y lo dividió en 150 cantos, salmos. Entendamos esa pequeña diferencia, esa pequeña precisión. El libro de los Salmos, para Dios, cuando Dios lo inspira y le dice a Esdras y a los que hicieron el canon, los que pasaron las escrituras y dijeron, esta escritura es inspirada por Dios. Bien, entonces se llama alabanza. Y está compuesto el libro de las alabanzas de 150 salmos, es decir, 150 cantos que determinarán que componen las alabanzas, el libro de las alabanzas. Lo voy a decir en hebreo, creo que es útil porque entendamos, el nombre del libro es Teilim, alabanzas, en plural, alabanzas, y está compuesto, repito por cuarta vez, de 150 cantos, 150 salmos. El libro de las alabanzas está compuesto por 150 cantos, canciones, salmos. No es el libro de los salmos, Salmo 1, que es lo que nos ha llegado a nosotros en el español, y así lo tratamos en las iglesias, bueno, y así nos hemos criado.
Y Dios que es tan bueno, nos ha permitido criarnos más o menos bien alimentados. Pero lo técnicamente es el libro de las alabanzas, compuesto por 150 cantos, 150 salmos. Bien. Lo otro que es notorio que se ha perdido de los salmos, y me quiero referir a los salmos de David, porque en esto es que se da el caso. David escribe alrededor de 75 salmos de los 150 que hay. Algunos escritos por los hijos de Coré, por Moisés, por Asaf, y hay salmos que se le atribuyen incluso a Adán. Bueno, ya eso es harina de otro costal para profundizar, y que profundice el que quiera, y todos debemos querer hacerlo. Esa segunda cosa que se ha perdido es muy útil, y la quiero mencionar por lo útil que es en la alabanza a Dios. Los salmos de David tenían un título encima. Cuando pasa al idioma español, del idioma en el que Dios lo inspiró a los hebreos, y arriba del libro de los salmos tenían un título especial. Estoy refiriéndome a los salmos que escribió David, que decían Salmo de David, o decía Salmo para David. Hay una diferencia importante que tiene utilidad, que es útil que entendamos la diferencia en lo que es un salmo de David y es un salmo para David. En los 75 salmos que escribió David, arriba había un título que decía Salmo de, Salmo para. Algunas versiones tienen algo de eso, pero no tienen la precisión en todos los salmos que escribió David de poner lo que originalmente vino. Estaba escrito por Dios ahí, Salmo de David y Salmo para David. Ahora, hermano Plinio, ¿y qué utilidad tiene distinguir lo que es un salmo para David y un salmo de David? Mucha importancia, mucha utilidad. Por ejemplo, y eso nos ayuda a entender que nuestras alabanzas a Dios están en estos dos grupos, grandes grupos de alabanza. Número uno, usted puede cantar porque quiere alabar a Dios y le brota a usted de su corazón agradar a Dios, enamorar a Dios, estimular a Dios para que Dios derrame sobre usted la Shekinah, lo toque, le dé una bendición especial y usted le dedica una canción. Yo, Plinio, voy a cantar un canto de Plinio para Dios, esperando que Dios se motive, que Dios se entusiasme con ese canto y me devuelva en unción el asunto. Entendámoslo aquí, lo que ocurría con David, cuando David cantaba a Dios sin que la inspiración de Dios todavía haya llegado a él. Le salía a David del corazón cantarle a Dios, y Dios generalmente respondía entonces con una bendición, hacerle sentir la presencia del Creador de todo el universo, del Dios eterno,
del Dios Todopoderoso lo enamoraba y la presencia de Dios respondía positivamente. Sí, me agrada lo que estás haciendo para mí y yo te voy a devolver con mi presencia, que por sí es la bendición más grande que un hombre o una mujer pueda tener. Es decir, el enamoramiento venía de abajo para arriba. David enamoraba a Dios. Le daba una serenata, pudiéramos decir así, a Dios. Y Dios decía, usted ha visto yo que di serenata cuando niño, cuando joven, pues de adentro a veces nos salían casi siempre muchas gracias. Y a veces decían que se repita. Y te daban la respuesta a la serenata. Entonces, Dios va a dar una respuesta a la serenata de cada cantor o cada cantora que se anime de su corazón a alabarle. Eso es un canto de David, un canto de Plinio, y usted que está oyendo el programa, póngale su nombre, un canto de, y agregue su nombre ahí. Yo le voy a cantar a Dios, esperando que Dios responda agradablemente, abra las persianas y me diga, que se repita. Mi alma alaba a Dios. Mi alma le alaba por siempre. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que se repita. Dios te va a decir como aquellos a los que tú le llevabas o aquellas a las que tú le llevabas la serenata, te va a decir, sí, me agradó, estuvo bonita, que se repita. O se va a quedar sin responder. Algunos no respondían nada y algunos llegaban a tirar algunas sustancias malolientes, que bueno, incómodas de verdad, generalmente líquidas, le llegaron a tirar a los serenateros. Pero cuando se le canta a Dios, Dios tiene la opción de decir, me agradó, y demostrarlo públicamente. Me agrada que me cantes, mujer, hombre. Y esto va para pastores y para todos, porque Dios no anda buscando pastores propiamente hablando, anda buscando adoradores, y de los adoradores Él va a escoger a uno y lo vamos, profeta, maestro, pastor. Tú vas a ser evangelista, pero tiene primero que ser un adorador, una persona que adore a Dios. Bien, y como mencioné la palabra adorar, un poco más adelante quiero hacer la diferencia entre alabar y adorar. Son dos cosas distintas. Pues bien, en ese título, David, Salmo de David, había otro que decía Salmo para David. Recuerden que eran dos. Hay un salmo de David, David cantándole a Dios, y un salmo para David que venía de Dios, bajaba, inspiraba a David, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu santificador, el Ruach HaKodesh de los hebreos, descendía sobre David, y David empezaba a salmodiar, a cantar, a alabar a Dios. Pero venía primero la alabanza del cielo. Vamos a ponerlo de esta manera. Mi alma le alaba. Es lindo eso. Esto es lindo. Es como si Dios le diera una serenata él a David. Es como si Dios le diera una serenata. Dios me diera una serenata a mí. Me he sentido en montones de ocasiones que Dios me está dando una serenata. He sentido que la canción que está escuchando mi cuerpo, mi alma primero, mi cuerpo, me la está dedicando Dios a mí. Lo he sentido. Y yo creo que cualquier persona
pentecostal ha tenido esa sensación en más de una ocasión. Y espero que usted la tenga con mucha frecuencia, sentir que Dios le está dedicando una canción a usted. Entonces era el salmo para David, una canción que venía de arriba. Es como si Dios dijera: ahora te voy yo a dar una serenata a ti, yo a ti. Y ahí no hay dudas de que el de abajo, el receptor de la serenata, siente y sentirá la gloria del que viene a dar la serenata. Es diferente cuando un hombre o una mujer le canta a Dios, que es Dios que le canta al hombre. Es diferente. No hay manera de que esa persona no perciba la Shekinah, la presencia, la gloria, el peso de aquel que te está hablando, que está cantándote, que te está queriendo agradar con palabras agradables, instructivas, edificantes, pero también acompañadas de la música, que le da un plus, que le da un agregado, que le da una mejoría a la palabra. Y la palabra, cuando cabalga sobre la música, llega más lejos. Entonces, Dios tiene en los salmos para David y salmo de David un título que se ha perdido en la traducción. Eso no lo trae en la Biblia. En la traducción no se traduce así, con esa fidelidad. Hemos perdido entender cuál canción le dedicó David a Dios y cuál canción le dedicó Dios a David. Hubiera sido muy útil entenderlo. En ambos casos, Dios los recoge y los pone en su sagrada Biblia, en su santa enseñanza. Lo recoge y lo pone. Así que bueno, de todas maneras son útiles las dos y muy buenas las dos. Quiero, ya que mencioné ahí la adoración, quiero hacer una diferenciación entre lo que en la Biblia es adorar y lo que es alabar. Dos cosas muy distintas. Bien, la alabanza es un reconocimiento de las cualidades y acciones buenas de alguien. Usted puede alabar a un político, a un pelotero, a un cantante, a un predicador, a un padre, a un esposo, a un hijo, a un vecino, a un atleta. Usted puede alabar a quien usted quiera. Es decir, usted puede reconocerle los talentos naturales y o las acciones que ya en el plano de las acciones, de los hechos, pues esa persona ha reflejado a toda la humanidad. Alabe a un pelotero, un cantante, un político, un predicador, una predicadora, un pastor, un hombre honesto, etcétera, etcétera, un hombre valiente, un hombre elocuente, una mujer elocuente, una mujer valiente, etcétera. Usted puede alabar a quien usted quiera. Y Dios no tiene nada de malo en eso. Al contrario, quisiera Dios que viviéramos nada más que reconociendo las cosas buenas de todo el mundo. Y para las malas miráramos para otro lado y por lo menos si vimos lo que está haciendo no bueno, no lo comentemos con más nadie. Entonces, alabar es reconocer las acciones buenas o el potencial de acción buena que alguien tiene. Y a cualquiera puedo yo alabar. Claro, si alabo a Dios, estoy en la alabanza más excelsa que pueda hacer yo a algo o a alguien. En cambio, la adoración
comenzaré con esto que dijo Jesús. En el encuentro que tuvo Jesús en el desierto con Satán, Jesucristo le dijo algo en el que cabe prácticamente muy grande, muy significativo. Dijo algo: solo al Señor adorarás. Satanás le dice: mira, si tú te postras y me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Jesús le dijo: no, porque solo a Dios adorarás. Aquí es diferente, ¿eh? Usted puede elogiar, reconocer las cosas buenas de cualquier persona, pero arrodillarse, asumir posturas corporales que implican que usted adora a una persona o cosa o pintura o arte o acción, usted está absolutamente equivocado. No es casual que la palabra adorar se repita 2 veces en ese mismo párrafo. Si te postraras y me adoraras, yo te doy tales los reinos de la tierra. Y le dice a Jesús: no, porque solo al Señor adorarás. Fíjense, es diferente totalmente la alabanza y la adoración. Cada vez que en la Biblia usted va a encontrar la palabra adoró, usted va a encontrar que hay una postura del cuerpo que se transmuta, que se cambia. Es decir, se tiró al suelo y adoró, colocó su cabeza entre las rodillas y adoró, se postró delante de él y adoró. Siempre hay una postura del cuerpo que va a traducir el hecho de la adoración. En la alabanza no aparece eso. No. Alabó, bueno, bailó y se alegraron y bailaron y cantaron y tocaron los panderos y David danzó como un corderito y todo lo que usted quiera. Pero postrarse como le pidió Satanás a Jesús y adorarlo, eso es un acto que solo a Dios se le hará. La Biblia es más clara que un gallo cuando dice: solo al Señor adorarás. O sea, entendamos, la alabanza es una cosa y la adoración es otra. La adoración implica que usted asuma una posición corporal que refleje lo que hay en la intención de su corazón, lo más interno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mire qué es lo que es la adoración. La adoración es un acto que implica que el que adora entiende que aquel objeto o persona que él adora tiene la potestad sobre la vida de él. Entiéndase. Un esclavo, cuando el amo le daba la comida, se postraba, se arrodillaba y recibía la comida que le ofrecía el amo, la recibía de rodillas y sin mirarle el rostro. Me contaba mi madre que ella conoció a una sirvienta de Angelita Trujillo y que Angelita Trujillo acostumbraba a llamar a las servidoras de ella, a sus sirvientas, con una campanita. Eso no es raro.
Yo tengo mis abuelos llamaban a los sirvientes con una campanita, no por su nombre, una campanita. Bien, Angelita llamaba a sus sirvientas con una campanita y podía andar, me dice mamá, que andaba generalmente desnuda por sus habitaciones. No es lo desnuda lo que importa, Quiero ahora, lo que va a importar aquí es esto que les voy a decir de esta historia que me hacía mamá. La sirvienta no podía mirarle el rostro. No podía mirarla. Tenía que venir y decirle, estoy a su orden. Y no podía mirarla, para nada. Entonces, cada vez que usted ve en la Biblia, se postró y adoró, está diciendo, esta persona está reconociendo que Dios tiene la potestad sobre su vida. La adoración es un acto donde se comprende que Dios tiene el derecho sobre mi vida. Y entonces yo nada más que vengo a Él de rodillas, postrado y sin mirarlo. No puedo mirar. No mira a la persona que te dirige la palabra. Yo creo que está claro la diferencia entre alabanza. La alabanza es reconocer potenciales en una persona o reconocer acciones buenas en una persona. Y eso puede hacerlo un pelotero, un cantante, un artista, un político, un vecino, una mujer valiente, una mujer elocuente, un hombre elocuente. Y yo alabo y reconozco las virtudes de una persona. En cambio, cuando se habla de adorar solamente a Dios y conlleva una postura corporal, estoy hablando en la Biblia, cada vez que usted encuentra la palabra adorar, va a encontrar que la persona adoradora se postró, puso su rodilla sobre su cabeza entre las rodillas, asumió una postura corporal propia de lo que en su corazón hay. Es decir, en lo más profundo de su ser, de sus acciones. Las acciones se traducen en acciones, en palabras y en motivaciones, razones, sentimientos. En lo más profundo de sus razones, de sus sentimientos, esa persona está reconociendo que está en la presencia de la persona, el uno, en la presencia de el número uno, único. Dice Jesús, solo al Señor tu Dios adorarás. Solo al Señor tu Dios adorarás. Usted puede alabar a quien usted quiera. Deberíamos adorar a Dios con toda la razón del mundo, todo el día. Pero solo a Dios se adora. Creo que ahí está clara la diferencia entre alabanza y adoración. Bueno, pues en los Salmos se perdió el título del libro, que no es el libro de los Salmos, sino el libro de las alabanzas, que está compuesto de 150 salmos. Y se perdió el pequeño título que aparece, por lo menos en los Salmos de David, que aparece en el original, donde dice Salmo de David y Salmo para David, donde se deja ver que es un salmo, una canción que David le dedica a Dios y que Dios en su bondad generalmente recibía y le hizo el honor a David de escribirla en la sagrada palabra del Dios Todopoderoso. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Y venía salmo para David. Es como si Dios mismo le diera una serenata a David, inspirándole: yo estoy en tu presencia,
David, yo estoy aquí, revelándose Dios a David y cantándole una canción que recogía David y la escribía, como los compositores de hoy dicen. Esa canción la escribí yo de una sola sentada, inspirado. Me llegó toda la canción, yo la escribí. Entonces, esos dos elementos que tratamos, más la diferencia entre alabanza y adoración, lo hemos tratado en el día de hoy, y en un próximo encuentro veremos más acerca especialmente del Salmo 1. Vamos a ver si podemos entrar de lleno a tratar el Salmo 1, y mientras tanto será hasta la próxima, hermanos.